7:03. Hace rato vía Twitter alguien me decía, Eduardo, tú siempre has tenido de manera recurrente el tema de la migración en la agenda del programa y es nuestra intención, porque además este es un programa que llega a los Estados Unidos en vivo, que llega a Latinoamérica, llega al Caribe y hay una muy importante población migrante de cualquier país. Hoy vamos a hablar particularmente de la venezolana. Desde Madrid, España, vía Zoom con Tomás Páez Bravo, sociólogo, profesor titular, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, autor del libro La Voz de la Diáspora Venezolana. Tomás, qué gusto poder conversar contigo. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Gracias por la invitación a tu programa que llega a muchísima gente. Me consta. Gracias, Tomás. Mira, estudios recientes del observatorio indican que aumenta el número de migrantes venezolanos. ¿Cómo se llega a esa conclusión y cómo la desglosarías? A ver, en el estudio que nosotros venimos haciendo desde el año 2013, estamos haciendo seguimiento al movimiento de la diáspora en el mundo. Tenemos en este momento venezolanos repito, siempre lo digo, es en más de 90 países. Hay unos países en los que hay muy poco, está concentrado en unos pocos países, pero en todo caso tenemos venezolanos en más de 90 países y en más de 400 ciudades. Los movimientos últimos que se están produciendo, parte de la migración se está movilizando desde Latinoamérica hacia Estados Unidos, desde Latinoamérica hacia otros países dentro de Latinoamérica y desde Latinoamérica hacia Europa. En todo caso, la diáspora sigue creciendo a un ritmo de más o menos 1.400 personas por día. Wow. Ahora, es una novedad que un migrante venezolano que llega a un primer país emigre de ese primer país a un segundo o a un tercero, eso que acabo de escucharte. Bueno, lo que pasa es, lo que está ocurriendo es que la movilización fundamental, 2/3 de la migración venezolana se ha movido hacia los países latinoamericanos. Y los países latinoamericanos están en una situación muy volátil política y económicamente. Entonces, luego de recuperar, de estabilizarse económicamente, de poder enviar recursos a los familiares que dejaron atrás, a hijos o hermanos o padres o abuelos, cuando ya se estabiliza, comienzan entonces la movilización desde Colombia hacia Ecuador, desde Ecuador hacia Perú, luego retornan y luego arman los viajes hacia Estados Unidos, hacia Centroamérica, algunos en condiciones, digamos, en avión, otros lo hacen a través del tapón de Darién, que es un camino peligrosísimo, pero digamos que sí se estaba produciendo un proceso de movilización interna en la región. Por ejemplo, la situación en Argentina, política y económicamente, ha movilizado a mucha gente hacia otros países de la región, hacia Uruguay, hacia Paraguay mismo, o hacia los Estados Unidos o Europa. Fíjate qué interesante lo que tú estás comentando. Yo lo leía hoy del Clarín de Argentina, el tema inflacionario, y lo mismo ocurre en Chile y en otros países. Tomás, ¿ustedes tienen manera de descubrir qué motiva a los venezolanos que han emigrado de su país de origen a irse a otro país fuera de Venezuela? Siempre es la situación económica, esa es la variable determinante. No, hay muchas. El proceso migratorio, el flujo migratorio es un proceso que se genera por múltiples causas, ¿no? No pesa solo la explicación economicista, es insuficiente para entender el proceso migratorio. Hay razones de carácter político, hay razones de carácter familiar, hay razones vinculadas a la salud. Hoy yo hablaba con migrantes que están en Panamá pensando en viajar hacia Europa, trasladarse a Europa, porque hay un tema de seguridad social, tiene que ver con los padres, digamos, hay múltiples razones que trascienden lo económico. Quedarse en lo económico es insuficiente para entender los procesos migratorios. Y en el caso venezolano, nosotros le hemos hecho un seguimiento, repito, desde el año 2013 comenzamos, hemos hecho allí entrevistas, historias de vida, entrevistas a profundidad, focus group,
los talleres, el trabajo que nosotros hacemos día a día con la diáspora y ahora que estamos impulsando la red global de la diáspora de Venezuela en el mundo, con los distintos segmentos de las organizaciones de la diáspora, porque no solamente hacemos seguimiento de dónde están los venezolanos, sino de cómo están organizados los venezolanos y en qué áreas de trabajo lo están haciendo y cómo se están articulando a Venezuela, porque lo interesante, así la consigna sería lejos pero no ausentes. Así es. No, Tomás, y tú estás diciendo algo muy importante, no es solamente lo económico, tú tocabas el renglón salud, es decir, quien decide irse de su país de origen pone en la balanza muchas cosas sobre lo que necesita. Eh, Tomás, hace poco casualmente estaba tratando de rescatarlo, pero no lo logro. Vi un tuit, bueno, de una rubia, pero muy blanquita, con una bandeja en un local, creo que era de Finlandia, y entonces decía, señores, la arepa llegó acá, era en un restaurante. Oye, desde el punto de vista cultural, que incluye lo gastronómico, ¿de qué manera se pueden estar sembrando los venezolanos en el mundo? Yo recuerdo una vez, yo le digo a Emilio Lovera, en una entrevista que le hice para este canal, le digo, oye Emilio, estás muy internacional, vienes de estar en Londres, en París, en Madrid, y él me decía, Eduardo, eso no es internacional, es mi encuentro con los venezolanos, hay venezolanos en todas partes, ¿no? Claro, y gracias por esta pregunta, porque esa es una dimensión que queda al margen de, sí, de las consultas normales que hacen los periódicos en el exterior. No es solamente la arepa, es también la yaca, es el tequeño que ya forma parte, es el teatro, es la música. Nosotros estamos ahorita impulsando lo que llamamos el segmento del entretenimiento, el arte, la cultura, la música, la edición, y resulta que vamos a tener bastantes segmentos, porque hay mucha gente que está en el mundo editorial, publicando, muchos escritores dando a conocer, dándose a conocer como venezolanos que son. Es que es una cosa impresionante, porque estamos hablando, para que la gente tenga una idea, de que la diáspora hoy representa lo que Venezuela era en 1960. Era la cantidad de ciudadanos que tenía, de habitantes que tenía Venezuela en ese año. Y eso te da una idea de la multiplicidad de cosas, de los ingenieros que están haciendo cosas. Ahorita celebramos los 300 años de la Universidad Central de Venezuela con el Colegio de Ingenieros y la Real Academia de Ingeniería en España. Las solidaridades que hay con Venezuela en todos los ámbitos es una cosa que sorprende. Y yo creo que eso se lo ha ganado a pulso todas las organizaciones, las más de 1000 organizaciones de la diáspora venezolana en todo el mundo. Tomás, hacemos una pausa, por favor, amigos. Estamos viendo y escuchando a Tomás Páez Bravo, sociólogo, profesor titular, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, autor del libro La Voz de la Diáspora Venezolana. Al regreso tenemos muchos temas, por ejemplo, ¿quiénes están migrando? ¿Cuál es su perfil, digamos, socioeconómico? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hace la familia? Porque es muy doloroso eso de que me voy yo primero, se quedan aquí mi esposa, mis hijos, y me voy yo primero con la esperanza de abrir camino y traérmelos después. Como digo yo, la vida no es tan portátil, ¿no? Estos son procesos desde el punto de vista psicológico y sociológico muy exigentes. Y también, Tomás, me parece pertinente preguntarte si hay manera de saber cuántos pueden estar regresando a Venezuela. Es decir, el concepto del regreso, hasta dónde es posible analizarlo en este momento. Así que amigos, no se aparten, regresaremos en segundos. 7:16 hora de Venezuela, volvemos vía Zoom a Madrid para continuar conversando con Tomás Páez Bravo, sociólogo, profesor titular, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, autor del libro La Voz de la Diáspora Venezolana. Tomás, ¿ha habido transición, ha habido etapas que marcan diferencias en el tiempo desde que comenzó el auge de la migración? Y esa perspectiva de la posibilidad de migrar ha influido también en cambios, te decía yo, en el perfil socioeconómico, en la condición de quien decide irse de Venezuela.
A ver, hasta el año 2014 migraban 120.000 personas por año. A partir del año 16, eso se multiplica por 10, pasamos a 1.200.000 personas por año. La situación de Venezuela es, pese al crecimiento experimentado el año del 7%, o el 6%, los datos hay que precisarlo, y la expectativa de crecimiento de este año, la caída del Producto Interno Bruto fue del 80%, es decir, eso ha ocurrido en muy pocos países en el mundo. Imagínate que estamos a 80 metros y el año anterior subimos al piso, al metro 7.3, y a lo mejor este año subimos al piso 6.3, pero todavía nos quedan unos cuantos años para retornar al nivel de vida del año 2013, al Producto Interno Bruto del año 2013. Hay una población absolutamente empobrecida, sin fuentes de trabajo, sin posibilidades incluso de estudio, con problemas de agua, electricidad, salud, educación, etcétera. Y son todas esas las razones que están pesando en la decisión de migrar. Entonces está migrando una población más empobrecida, porque Venezuela se ha hecho más pobre, es el país que ocupa los escalones más bajos de la escalera de ingresos per cápita. Incluso creo que en este momento todavía está de Haití, que era la referencia de país más pobre de la región. Entonces, lo que tenemos delante de nosotros es una situación terrible, un tiempo, porque no es solamente el ingreso económico, sino que es también los servicios, es el acceso a la gasolina, es el acceso al transporte, es el acceso al repuesto. Aquí vemos gente, cuando llegan los venezolanos de visita, que están buscando salud, o que los hijos se los traen para atenderlos, o que tienen Parkinson o tienen Alzheimer, entonces con el tema de las medicinas, o que tienen hipertensión. Entonces, todos estos temas pesan al momento de la decisión de migrar, y sí, en efecto, hay un cambio en el proceso migratorio. La gente ya no viaja en avión, no solamente porque no hay líneas aéreas viajando, o no la hay en la cantidad que había antes, sino que es que no hay recursos para comprar pasajes. Eso corresponde nada más al, no sé, 1 o 2% de la población que en este momento está viviendo bien, y gracias a Dios, y ojalá eso siga creciendo, porque lo ideal es eso, que toda la población viva bien, pero nos va a costar muchos años retornar, digo, al año 2013 para recuperar la situación, y por eso quienes migran empobrecidos. Ahora, Tomás, se calcula, ¿verdad?, una elevación a 7.200.000 migrantes venezolanos hoy. Quiere decir, fíjate, el año pasado, por ejemplo, ¿qué cifra hubo? Cuando tú dices que hasta 2014 migraban 120.000 venezolanos y en el 2016 1.200.000. El año pasado, ¿cómo cerró, por ejemplo? Bueno, ni el COVID ni el post-COVID, digamos, ni en el año 20 ni en el año 21, dejó de producirse migración, solo que se contrajo, porque hubo mayores restricciones a la movilidad, había incluso cierre de fronteras, hay nuevas peticiones de visas en México y en Costa Rica, por ejemplo. Entonces eso se redujo a, si mal no recuerdo, las cifras las tenemos, porque las tenemos repito, desde el año 2013, se redujo a aproximadamente 400, 500.000 en el año 20 y pasó a 600.000 en el año 21, más o menos. Esos son los datos pero digamos, ni el COVID ni el post-COVID frenaron el proceso migratorio venezolano. Ese es un dato importantísimo, ese paréntesis que aún no termina del todo, ¿no? El COVID y el post-COVID. Ahora, Tomás, esto es un punto de vista esencial, conceptual. ¿Qué pasa por la mente de un migrante? ¿Cuáles son esas distintas ideas o necesidades o expectativas que impulsan a alguien a decir, wow, me voy de mi país? Muchas veces a países desconocidos, porque hay muchas formas de migrar, Tomás. Yo me puedo ir a Madrid, oye, con trabajo, con familia, con dinero,
o me puedo ir sin conocer ni siquiera Madrid, sin saber qué va a pasar conmigo. Bueno, los procesos migratorios son así. Pensemos, Venezuela es el mejor posgrado en migración. Nosotros recibimos migrantes de Canarias que llegaron en barcos fantasma. Más de 40 barcos que llegaron, que eran casi veleros. Recibimos migración gallega y vasca, que tampoco conocía Venezuela. Recibimos migración del Líbano, que llegó a Cumaná. Una cosa, bueno, no conocían nada de esto. Y bueno, y ahí construyeron un país, ayudaron a construir con los nacionales, con los venezolanos, nos ayudaron a construir un país potente, referencia en Latinoamérica, con el mejor ingreso per cápita, incluso por encima de varios países europeos, y fuimos grandes. Hoy, desafortunadamente, hemos tenido una contracción no vista en el mundo, no vista en la región, un éxodo desconocido en Latinoamérica. Y bueno, los migrantes lo que hacen siempre es aportar. Lo importante de la migración venezolana es que estas organizaciones de las que estamos hablando se están organizando, están defendiendo sus derechos sociales, políticos, están defendiendo la inserción de los venezolanos en los lugares a los que lleguen, están haciendo política humanitaria, están enviando remesas, están denunciando lo que ocurre en Venezuela. Digamos, hay todo un esfuerzo de la diáspora, hay una preocupación y una ocupación de la diáspora y de sus organizaciones por los temas de Venezuela y los venezolanos, y construyendo de la diáspora de Venezuela, que está integrada por centenares de organizaciones en las distintas áreas, en salud, en medicina, en emprendimiento, en ingeniería, en cultura, en ayuda humanitaria. El trabajo que están haciendo las organizaciones de la diáspora dentro y fuera de Venezuela, porque lo que tenemos es una nueva geografía que necesita articularse y necesita una nueva estrategia de relación de los venezolanos que están dentro con los que están fuera y los que están fuera con los que están dentro, porque todos somos venezolanos y todos vamos a ser importantes en el proceso de reconstrucción de Venezuela. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por tu disposición de siempre. Espero que pronto volvamos a conversar. Un abrazo en la distancia. Gracias a ti y un abrazo inmenso, Eduardo. Gracias. Tomás Páez Bravo, sociólogo, profesor titular, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, autor del libro La Voz de la Diáspora Venezolana. Eso que decía Tomás es muy cierto. Eran otros tiempos también, ¿no? Y hace muchísimos años, pero gente que llegó a Venezuela que incluso iba a otro lugar y el barco se detuvo o hubo una confusión en el camino y terminaron en el lugar donde no estaba previsto el destino y aquí echaron raíces. Ha pasado aquí, ha pasado en muchos otros lugares. Es la diáspora, es esa exigente experiencia de emigrar. Volveremos.